El karma existe, y ese día el universo me lo demostró de la manera más brutal. Mientras las palabras de Adán resonaban en el elegante bar del Hotel Imperial: «Amor, tengo una reunión importante. Llegaré tarde». Yo estaba allí, observándolo brindar con champán junto a su amante, en nuestra mesa favorita. El mismo día de nuestro aniversario. Lo que sucedió después, ninguno de los dos lo vio venir. Soy Mariluz Santillana, y esta es la historia de cómo el destino cobró la traición más dolorosa de mi vida. Todo comenzó esa tarde de abril. A mis 42 años, dueña de una exitosa boutique de diseñador, creía tener el matrimonio perfecto. 15 años junto a Adán Montero, el respetado director del banco más importante de la ciudad. Ese día, mientras decoraba nuestra habitación con pétalos de rosa y velas aromáticas para sorprenderlo, mi celular vibró con un mensaje que me partiría el alma. «Señora Montero, lamento ser yo quien le abra los ojos. Adjunta, una foto de mi esposo entrando al Hotel Imperial con una mujer que podría ser su hija». Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el celular sobre los pétalos rojos, que ahora parecían burlarse de mí sobre las sábanas blancas. El perfume de las velas comenzó a marearme. ¿Cómo no lo había visto antes? Las llamadas a escondidas en el balcón, ese aroma diferente en sus camisas, las reuniones que se multiplicaban. «El banco está en expansión, mi amor», me decía, besándome distraídamente en la frente. Observé la habitación que había preparado con tanto amor. Las velas, la botella de vino añejo que reservé por meses, el reloj de colección que tanto quería, envuelto con delicadeza sobre la mesa de noche. Todo se convirtió en una broma macabra del destino. Con el corazón martillando en mi pecho, tomé mi cartera y las llaves del carro. No más mentiras. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Mientras manejaba hacia el hotel, los recuerdos me ahogaban. Nuestra primera cita en aquel café bohemio, sus lágrimas al verme caminar al altar, los 3 años que pospuse mi sueño de la boutique para apoyar su carrera. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. El Hotel Imperial se alzaba imponente, sus ventanales brillando como oro líquido bajo el sol del atardecer. El portero me reconoció. ¿Cómo no hacerlo? Habíamos celebrado tantos aniversarios allí. Su sonrisa cortés escondía algo parecido a la lástima cuando me dejó pasar sin preguntas. Atravesé el lobby de mármol hacia el bar con la dignidad de una reina herida. Y allí estaban, en nuestra mesa, Adán y una joven que apenas rozaría los 25, riendo mientras compartían su champán favorito. Lo que ninguno de los dos sabía era que el universo ya había puesto en marcha su propia venganza. Mi mundo se detuvo por un instante mientras los observaba. La joven, después supe que se llamaba Xiomara, pasaba sus dedos por el cabello de mi esposo con la confianza que da la costumbre. Adán la miraba como solía mirarme a mí, con esa mezcla de adoración y deseo que creí exclusivamente mía. «¿Estás seguro que tu esposa no sospecha nada?», preguntó ella, jugueteando con su copa. La risa de Adán me atravesó como un puñal. «Mariluz está demasiado ocupada con su boutique. Además, ahora mismo debe estar preparando alguna sorpresa cursi para nuestro aniversario». Ambos rieron, y el champán en mi estómago amenazó con regresar. Me acerqué sigilosamente a una mesa cercana, ocultándome tras una columna Art Deco. Una mesera se aproximó, pero con un gesto discreto le indiqué que no me atendiera. No podía perderme ni un detalle de esta pesadilla. Xiomara sacó un pequeño regalo de su bolso, una costosa pluma estilográfica. «Para que firmes tu divorcio», bromeó ella. Mi esposo la besó apasionadamente como respuesta. Mientras los observaba, recordé todas las veces que Adán llegó tarde a casa, las noches que pasé esperándolo con la cena fría sobre la mesa, los mensajes de «surgió una emergencia en el banco», que yo ingenuamente creía. ¿Cuántas de esas emergencias habían terminado en esta misma mesa? De repente, Xiomara se levantó para ir al tocador. Fue entonces cuando noté algo extraño en su manera de caminar, un ligero tambaleo que no venía del champán. Sus ojos mostraban un brillo febril que conocía bien. Era alergia, la misma alergia mortal a los mariscos que yo padecía y que había heredado de mi madre. El destino quiso que en ese preciso momento el mesero se acercara a su mesa con una bandeja de ostras gratinadas, la especialidad del chef que Adán había ordenado para impresionar a su amante. Mi corazón se aceleró.
Él nunca había prestado atención cuando le hablaba de mi alergia, considerándola una exageración. ¿Habría cometido el mismo error con ella? La respuesta llegó cuando Xiomara regresó del tocador, sus mejillas sonrojadas por la reacción alérgica que comenzaba a manifestarse. «Mi amor, pedí tu platillo favorito», anunció Adán orgulloso, señalando las ostras. Los ojos de la joven brillaron de emoción, sin saber que estaba a punto de cometer un error fatal. «Son mis favoritas», exclamó Xiomara con fingido entusiasmo, claramente queriendo impresionar a Adán. Sin dudarlo, tomó la primera ostra y la llevó a sus labios. El tiempo pareció detenerse mientras yo observaba, paralizada por el horror y una extraña fascinación. Quise gritar, advertirle. Después de todo, ¿qué clase de persona sería si permitiera que algo así sucediera? Pero antes de que pudiera moverme, ella ya había tragado. Fueron exactamente 3 minutos de aparente normalidad. 3 minutos en los que Adán presumía sobre sus planes de dejar el banco y abrir su propia firma consultora. 3 minutos en los que Xiomara asentía, su rostro cada vez más pálido, sus manos comenzando a temblar ligeramente. El primer síntoma fue la tos, suave al principio, como si algo le hiciera cosquillas en la garganta. Adán le ofreció más champán, sin notar que los labios de su amante empezaban a hincharse. «No, no me siento bien», susurró ella, su voz transformándose en un silbido agudo. Sus manos volaron a su garganta, los ojos desorbitados por el pánico. «¿Xiomara?» Drenia Adán tembló por primera vez. La joven intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. El pánico se extendió por el bar como una onda expansiva. «¡Llamen a una ambulancia!», logró alguien. «¿Alguien tiene un EpiPen?», Drenia gritó otro. En medio del caos, me acerqué discretamente al guardia de seguridad. «Soy alérgica a los mariscos», le susurré, mostrándole mi brazalete médico de alerta. «Siempre cargo esto conmigo». Le entregué mi EpiPen. Él entendió al instante y corrió hacia la escena, mientras yo me mezclaba entre la multitud que se había formado. Vi cómo aplicaban la inyección a Xiomara, cómo los paramédicos llegaban en tiempo récord, cómo Adán, pálido y desencajado, intentaba explicar que no sabía de su alergia. «Ella nunca me lo dijo», repetía una y otra vez, su fachada de amante perfecto desmoronándose ante la crisis. Mientras la sacaban en camilla, escuché a una mesera susurrar: «El señor Montero viene aquí cada semana con ella. Siempre pide ostras. Siempre». Las miradas de reprobación hacia mi esposo eran como dagas. Su reputación, construida sobre años de aparente respetabilidad, se desvanecía con cada murmullo. No me quedé a ver más. Salí del hotel sintiendo una extraña mezcla de emociones. El karma había actuado sin necesidad de mi intervención, exponiendo la verdad de la manera más inesperada. Regresé a casa en un estado de trance. La habitación romántica que había preparado seguía intacta, burlándose de mi ingenuidad. Apagué las velas una por una, recogí los pétalos marchitos y guardé el reloj que ya nunca le entregaría. Cada acción era como un pequeño funeral para nuestro matrimonio. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes y llamadas de Adán. «Por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Te amo a ti. Fue un error». La desesperación en sus mensajes aumentaba al ser ignorados. El último decía: «Estoy en la puerta de casa. Necesitamos hablar». Lo encontré sentado en los escalones de la entrada, la corbata aflojada, el rostro devastado. Por primera vez en 15 años, vi al verdadero Adán Montero, un hombre pequeño, asustado de perderlo todo. «Xiomara está estable», dijo sin mirarme. «Los médicos dicen que llegó la ayuda justo a tiempo. Qué conveniente que alguien tuviera un EpiPen, ¿verdad?» «Component placement», respondí con una calma que no sabía que poseía. Sus ojos se abrieron con comprensión repentina. Tú estabas ahí. Siempre estuve ahí, Adán. En cada aniversario, en cada sacrificio, en cada momento que construimos juntos. Pero tú dejaste de verme hace mucho tiempo». Intentó tocarme, pero di un paso atrás. «Por favor, Mariluz, podemos arreglarlo. Fue un error estúpido. Xiomara no significa nada». ¿Un error que se repitió cada semana durante meses? Drenia, mi voz era hielo puro. Los meseros del hotel te conocen bien, querido. Tanto que hasta saben tu pedido habitual de ostras. El color abandonó su rostro.
El escándalo ya debe estar circulando por todo el banco, continuó. Mi reputación, tu reputación es lo único que te importa, ¿no? No el dolor que causaste, no los votos que rompiste, solo tu preciosa imagen. Saqué de mi bolso los papeles que había recogido de mi abogado esa misma tarde, después de salir del hotel. Firma, dije simplemente, a menos que prefieras que la junta directiva del banco se entere de cómo casi provocas la muerte de tu amante por negligencia. Sus manos temblaban mientras firmaba, no por amor perdido, comprendí, sino por miedo a perderlo todo. Y en ese momento, mirando a este hombre roto frente a mí, sentí algo inesperado: libertad. Los días siguientes al incidente en el Hotel Imperial se convirtieron en un torbellino de acontecimientos que transformarían mi vida para siempre. La noticia del incidente de las ostras, como lo llamaban los empleados del banco, se propagó como fuego en la comunidad financiera. Adán, el respetado director bancario, ahora era el hazmerreír en los círculos sociales que tanto había cultivado. Mientras organizaba los papeles del divorcio en mi boutique, una clienta frecuente, esposa de uno de los miembros de la junta directiva del banco, me contó los detalles que Adán intentaba desesperadamente ocultar. Xiomara no era solo su amante, era la hija de uno de los inversores más importantes del banco. La había conocido en una cena de negocios y desde entonces había estado jugando un peligroso juego de seducción, prometiéndole no solo amor, sino también un puesto importante en la nueva firma consultora que planeaba abrir. Tu esposo jugó mal sus cartas, querida, dijo mi clienta mientras se probaba un vestido de diseñador. El padre de Xiomara está furioso, no solo por la aventura, sino por la negligencia con la alergia de su hija. Están considerando presentar una demanda por negligencia criminal. La ironía era deliciosa. El mismo banco que Adán había priorizado sobre nuestro matrimonio, ahora se convertía en su perdición. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. No podían permitirse el escándalo, no con los nuevos inversores internacionales, a punto de cerrar un trato millonario. Esa tarde, mientras cerraba la boutique, Xiomara apareció en mi puerta. Había algo diferente en ella. La arrogancia juvenil había sido reemplazada por una humildad nacida del miedo y la vergüenza. «Vengo a disculparme», dijo, su voz apenas un susurro. No sabía que estabas ahí ese día, que fuiste tú quien salvó mi vida». La observé en silencio, notando las similitudes entre nosotras que antes no había visto. «Adán me prometió tantas cosas», continuó, lágrimas rodando por sus mejillas. «Me hizo creer que era especial, que dejaría todo por mí, pero cuando estaba en el hospital, ni siquiera se atrevió a visitarme. Estaba más preocupado por el escándalo en el banco. El karma», dije suavemente, «tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas. A veces salva vidas mientras expone verdades». En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi abogado. La junta directiva del banco había tomado su decisión. Adán sería removido de su cargo, con efecto inmediato. Su sueño de la firma consultora se desvanecía junto con su reputación. Los inversores habían retirado su apoyo, y el padre de Xiomara había dejado claro que se aseguraría de que ningún banco respetable lo contratara. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a Xiomara, que me miraba con una mezcla de gratitud y vergüenza. Si él hubiera prestado atención cuando le hablaba de mi alergia, si hubiera mostrado un mínimo de interés en conocer realmente a cualquiera de las dos, nada de esto habría sucedido. Ella asintió, comprendiendo la profundidad de la lección. «Mi padre dice que hay ofertas de trabajo en el extranjero», murmuró. «Creo que es hora de empezar de nuevo». La vi marcharse, una joven mujer que había envejecido años en unos días, llevando consigo una lección que ninguna de las dos olvidaría. El universo tiene su propia forma de hacer justicia. 6 meses después del incidente del Hotel Imperial, mi vida había dado un giro de 180 grados. La boutique se había expandido a una segunda ubicación y el proceso de divorcio estaba en sus etapas finales. Adán, por su parte, había desaparecido del mapa social después de que el escándalo destruyera su carrera. Una tarde lluviosa, mientras revisaba el inventario de la nueva tienda, Regina, mi mejor amiga y ahora socia en el negocio, entró con una noticia sorprendente. «¿Sabes dónde está tu ex ahora?», Zrenia preguntó, mostrándome su teléfono.
trabajando como asesor junior en una pequeña financiera al otro lado del país. De director de banco internacional a esto, el karma realmente hizo su trabajo. Me senté en uno de los elegantes sillones de la boutique, recordando cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Después de que la junta directiva lo despidiera, Adán había intentado desesperadamente mantener su estatus. Vendió su auto de lujo, intentó contactar a antiguos colegas, pero las puertas se cerraban una tras otra. El padre de Xiomara había cumplido su promesa. Ninguna institución financiera respetable lo contrataría. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó Regina, sirviéndonos té en tazas de porcelana. Escuché que Xiomara está trabajando en una fundación que ayuda a personas con alergias severas. Aparentemente, la experiencia la transformó completamente. La imagen de la joven amante asustada en el hospital había sido reemplazada por la de una mujer que había encontrado un propósito en su trauma. En cierto modo, el karma había actuado como un maestro severo pero justo para todos los involucrados. El timbre de la boutique sonó, y entró una cliente que reconocí inmediatamente, la esposa del presidente de la junta directiva del banco. «Mariluz, querida», me saludó con un beso al aire. «Necesito un vestido especial. La próxima semana me nombran directora de la nueva división de inversiones sociales del banco». Mientras la ayudaba a elegir el vestido perfecto, no pude evitar sonreír ante la ironía. El puesto que ella ocuparía era el mismo que Adán había ambicionado durante años. La vida, en su infinita sabiduría, había redistribuido las cartas de una manera que nadie hubiera podido predecir. Esa noche, al cerrar la boutique, encontré una carta en mi escritorio. Era de Xiomara. «Gracias por salvarme la vida aquel día», escribía. «No solo físicamente, sino también de convertirme en la clase de persona que destruye hogares por ambición. Tu dignidad me enseñó más que todas las lecciones que he recibido en mi vida». Guardé la carta en mi diario, junto con los papeles del divorcio finalizados. No sentía alegría por la caída de Adán, ni rencor hacia Xiomara. En su lugar, experimentaba una profunda sensación de paz, entendiendo que a veces el universo tiene sus propios planes para impartir justicia. Un año exacto después del incidente en el Hotel Imperial, me encontraba nuevamente frente a sus puertas doradas. Esta vez no como la esposa traicionada, sino como la empresaria exitosa que había duplicado el valor de su negocio. La cadena de boutiques, Mariluz Santillana, se había convertido en sinónimo de elegancia y renovación personal. El mismo portero me recibió, esta vez con una sonrisa genuina. «Señora Santillana, su mesa está lista». Me condujo no al bar donde había presenciado el fin de mi matrimonio, sino al restaurante principal, donde me esperaban para una entrevista con una importante revista de moda. «Su historia inspira a muchas mujeres», comentó la periodista mientras tomábamos café. «¿Cómo se siente al saber que el incidente que pudo destruirla se convirtió en el catalizador de su éxito?» Medité mi respuesta mientras observaba por la ventana. En el último año, había recibido decenas de mensajes de mujeres que se identificaban con mi historia. Algunas habían encontrado el valor para dejar relaciones tóxicas, otras habían retomado sueños abandonados. «El karma», respondí finalmente, «no es sobre venganza, es sobre equilibrio. Cada uno de nosotros recibió exactamente lo que necesitábamos para crecer». Le conté que había recibido noticias de Xiomara la semana anterior. Su fundación para la concientización sobre alergias severas había salvado varias vidas. Había encontrado su propósito en el mismo evento que casi termina con su vida. Adán, por su parte, había tenido que reinventarse desde cero. Según supe, daba clases de finanzas básicas en una escuela comunitaria. La humildad forzada le había enseñado más sobre la vida que 15 años de éxito corporativo. ¿Y usted?, Swing, insistió la periodista. ¿Qué aprendió de todo esto? Sonreí, recordando aquella tarde de abril que parecía tan lejana. Aprendí que a veces el universo tiene que romperte para reconstruirte. Cada pétalo de rosa que recogí del suelo esa noche, cada vela que apagué, fue un paso hacia mi verdadero destino. Mientras la entrevista concluía, recibí un mensaje en mi teléfono. Era una foto de Xiomara en la inauguración de una nueva sede de su fundación. En la imagen sostenía un EpiPen idéntico al que había usado para salvarla. El mensaje decía: «Cada vida que salvamos es una forma de agradecer la segunda oportunidad que me diste».
Me despedí de la periodista y caminé hacia la salida del hotel. En el bar, una pareja joven compartía una botella de champán. Por un momento, vi el reflejo de quien fui, pero ya no sentía dolor. El karma había tejido nuestros destinos en una intrincada red de consecuencias y aprendizajes. Al subir a mi auto, miré por última vez la fachada del Hotel Imperial. Ya no era el escenario de mi tragedia personal, sino un recordatorio de que el universo tiene sus propias formas de hacer justicia. A veces, la mejor venganza es simplemente apartarte y dejar que el karma haga su trabajo. El fin, susurré para mí misma, arrancando hacia un futuro que por primera vez en mucho tiempo era completamente mío.